Miren, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Luis González Alcántara Carrancá, publicó este texto muy interesante, Estulticia de la Sinrazón, sobre todo lo que se ha venido discutiendo en torno a la reforma del Poder Judicial. Ojo, no hay que quitar la vista jamás, que este ministro fue el que metió a la congeladora el expediente del adeudo que tenía y que todavía sigue teniendo el sátrapa Ricardo Salinas Pliego. Ojo con eso, porque de que se las gastan los ministros también se las gastan. Sin embargo, en lo que escribe tiene razón. Habla de una película que pone algo así como en contexto pues lo que se está viviendo hoy en día en esta tontería que trae López en la cabeza metida de votar jueces, magistrados, ministros. Pero bueno, fíjense lo que dice. En 1942, el afamado cineasta norteamericano George Stevens dirigió una película que, a base de comedia, en realidad es una crítica al sistema judicial y a la persecución política. Por un lado, al diseño de justicia penal de los condados que permite la nada sana influencia y presiones de factores políticos y económicos en la impartición de justicia. Y por el otro, una sátira muy bien lograda de la persecución de las minorías ideológicamente diferentes. ¿Qué mejor título de este film que el original, que en la traducción al español sería La voz del pueblo, ¿no? Esto es una alegoría acre a la cerrazón provinciana, sorda y ciega, que no escucha y no atisba a la razón. En español el título no fue tan afortunado, 3 contra todos, lo que resume parte de la trama, pero sin ir al fondo de la cuestión. La película narra un caso judicial amañado para acusar falsamente a un obrero de ideas sociales, socialistas de izquierda diríamos hoy, por provocar un incendio en la fábrica en la que trabaja. Su dueño es quien en realidad domina al pueblo con sus funcionarios, incluido el juez del condado. Por cierto, personaje caricaturesco de pocas luces. Frente a esta encarnación de la estulticia jurídica, aparece en antípoda un prestigioso profesor de Derecho. El jurista pretende pasar unos días de tranquilidad y reflexión académica en el poblado, mientras el fraudulento dueño de la fábrica y el torpe juez del pueblo maquinan cómo condenar al chispeante e incómodo obrero. Continúa. Da la casualidad de que el distinguido abogado va a ser designado como justice en la Corte Suprema por el presidente de los Estados Unidos. El Senado le pide al abogado que mientras se procesa su nombramiento guarde discreción y prudencia, no se entrometa en el asunto del juicio, ni siquiera en ayuda de un obrero. Contrario a lo que aconseja la conseja política en el mundo civilizado, el doctor en leyes logra demostrar la inocencia del acusado y develar la concupiscencia del dueño de la fábrica y del juez. Stevens satiriza en esta comedia ligera los primeros embates del macartismo. En un gobierno paranoico en el cual quien no piensa igual le recae la sospecha de ser enemigo del sistema y pasa a formar parte de la lista negra y ser acusado de ver enemigos del pueblo. Frente al sometimiento del juez del condado a causas diversas a la justicia, se opone la resistencia del futuro justicia de la Corte Suprema, quien logra evitar esta cacería de brujas, a costa incluso de que el notable jurista engrose la lista de los indeseados y de los incómodos de un régimen autoritario muy común en los lugares en donde se festeja la ignorancia y el fanatismo. Ayer como hoy persiste una lucha constante entre la razón que asiste a la verdad y a la justicia frente al interés político arropado por el prejuicio y las generalizaciones vagas, imprecisas y repetidas en coro ad nauseam. Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues sí, esto es exactamente lo que está pasando. Lo repiten, aunque de lo que están diciendo no tengan la menor razón. ¿Por qué no tienen razón? Porque no tienen nada que demuestre que lo que van a implementar va a ser eficaz. ¿Por qué no tienen nada? Porque nunca se ha probado, ni en México ni en el mundo. Nos van a tirar al vacío y a ver si funciona.
Pero bueno, los adoctrinaditos lo repiten y lo repetirán por los siglos de los siglos. Amén.